Dos hermanos que no caminaban desde su nacimiento, dieron sus primeros pasos solos frente a cientos de personas, y todo gracias a una niñera desconocida. En pleno corazón de Polanco, el barrio más rico de la Ciudad de México, ocurrió una historia imposible. Dentro de una mansión silenciosa marcada por pérdidas y un dolor que el dinero nunca curó, nació un milagro que ni la medicina pudo explicar. Un padre endurecido por la tragedia vio con sus propios ojos a sus hijos desafiar un destino que parecía escrito. Y lo más sorprendente, no vino de hospitales caros ni de tecnología de punta, sino del corazón puro de una joven que llegó del interior con las manos vacías, pero el alma llena de amor. ¿Tú crees que el amor puede hacer que alguien vuelva a caminar? ¿Que un gesto de cariño puede transformar por completo la vida de una familia? Quédate hasta el final, porque lo que vas a ver aquí es una de esas historias que solo ocurren una vez en la vida. Una historia real, de nuevos comienzos, redención y de la fuerza invisible que une a los corazones más distantes. Y si crees en los milagros, suscríbete al canal ahora y deja tu like, porque hoy vas a presenciar uno. Comenta aquí abajo desde qué lugar de México o del mundo nos estás viendo y cuéntame, ¿alguna vez viste un milagro suceder ante tus ojos? La respuesta puede estar en este video. Leonardo Carranza no era solo otro millonario en Polanco, era el nombre que siempre aparecía cuando se hablaba de innovación, éxito y riqueza. En México, a los 42 años dirigía Tecnova MX, una de las empresas de inteligencia artificial más lucrativas de América Latina. Sus creaciones estaban en hospitales, aeropuertos, sistemas de seguridad e incluso en misiones internacionales. Siempre impecable en sus trajes hechos a la medida, con un reloj suizo reluciente en la muñeca y el cabello meticulosamente alineado, llevaba una mirada fría, de quien calcula todo, menos lo que siente. En las revistas era el visionario implacable. En casa, un fantasma entre pasillos de mármol. Desde que perdió a su esposa durante el parto de sus hijos gemelos, Leonardo dejó de creer en la fragilidad de las emociones. Comenzó a ver todo como ecuaciones, incluso el duelo. Creó una habitación hospitalaria dentro de la mansión, trajo a los mejores neurólogos y psicólogos del país, pero ninguno pudo entender por qué los niños, físicamente sanos, se negaban a caminar. No había lesión, ni diagnóstico concreto, solo silencio y miedo en los ojos de los pequeños. Leonardo, en vez de acercarse, se alejaba aún más, como si el amor fuera demasiado peligroso para tocarlo otra vez. A cada paso de sus empleados, la casa resonaba con el vacío de una infancia olvidada. A pesar de estar rodeado de tecnología, Leonardo no podía apretar un botón que encendiera el calor humano de nuevo en su vida. Dirigía reuniones millonarias mientras sus hijos dibujaban solos con crayones sobre el piso frío de la sala. Contrataba especialistas, pero nunca escuchaba una carcajada proveniente de los cuartos. Para él, cuidar era proveer, y eso lo hacía con excelencia, pero dentro de sí cargaba una contradicción que lo destruía en silencio. Lo tenía todo, pero no sabía dar lo que más importaba, y por eso sus hijos, como él, seguían paralizados. No en el cuerpo, sino en el alma. Mariela Ruiz llegó a la capital con una mochila en la espalda, 3 fotos de sus hermanos en el bolsillo y un corazón lleno de esperanzas tímidas. Tenía 24 años, pero la vida le pesaba, en los hombros como si hubiera vivido el doble. Dejó atrás las calles de Oaxaca, donde vendía dulces con una sonrisa resiliente, incluso cuando el hambre apretaba. En su primera semana en la Ciudad de México, consiguió un puesto como niñera a través de una agencia. La dirección la asustó, una mansión de vidrio con muros altos, cámaras por todos lados y un portón que parecía nunca abrirse al mundo real. Pero cuando entró, su mirada se detuvo en 2 niños callados, sentados en sillas de ruedas, como si no existiera nada más que dolor dentro de ese lugar, y sintió, sin entender por qué, que ahí era donde debía estar. Con gestos delicados, Mariela comenzó a deshacer, poco a poco, los nudos invisibles de aquella casa. No sabía de diagnósticos médicos ni de técnicas terapéuticas sofisticadas, pero sabía mirar a los ojos de un niño y ver lo que realmente sentía. En pocos días, los gemelos empezaron a esperarla.
Sonrisas tímidas aparecieron entre las comidas. En lugar de órdenes, Mariela ofrecía historias. En vez de silencio, cantaba canciones de la infancia. Usaba juguetes olvidados como herramientas de conexión, cojines como escudos mágicos, alfombras como mares de fantasía. Era como si, con ella, la casa respirara por primera vez. En una tarde calurosa, mientras el sol doraba los jardines y el mármol de la entrada relucía como oro, Leonardo llegó más temprano. Esperaba encontrar la misma casa inmóvil y silenciosa, pero escuchó voces, risas. Con curiosidad, caminó hasta la sala principal y detrás de la puerta de vidrio se congeló. Mariela estaba ahí, transformando el sofá en un puente mágico, guiando a los niños en una aventura encantada. Ellos se levantaban, apoyándose unos en otros, tropezando, cayendo y riendo. Por primera vez, Leonardo no escuchó llanto, ni órdenes, solo vida. Y ahí, sin ser visto, con la respiración atrapada en el pecho, algo dentro de él empezó a ceder, algo que ni el duelo, ni el tiempo habían podido romper. Leonardo permaneció en silencio detrás de la puerta de vidrio por largos minutos, como si cualquier movimiento pudiera deshacer aquella escena mágica. Sus ojos, desacostumbrados a la ternura, no parpadeaban ante lo imposible. Sus hijos, que durante 6 años se habían negado a dar un solo paso, ahora cruzaban el sofá como quien conquista un reino. Uno de los gemelos tambaleó, cayó en los brazos de Mariela y soltó una carcajada. No de vergüenza, sino de alegría. El otro lo imitó, riendo fuerte como si acabara de descubrir la libertad. Leonardo retrocedió, apoyándose en la pared invadido por un vértigo emocional. Por primera vez no sintió ganas de controlar nada, solo sintió. Esa noche no pudo dormir. Caminó por los pasillos de la casa, con las manos en los bolsillos repasando la escena. Se preguntaba cómo era posible. No fue un médico, un fisioterapeuta, ni un terapeuta ocupacional quien hizo que eso sucediera. Fue una joven de mirada calma y voz dulce, con un don que él no comprendía. A la mañana siguiente, sin saber cómo iniciar la conversación, llamó a Mariela a su oficina y le preguntó si podía continuar el juego con los niños. Su voz sonó más baja de lo habitual. Ella asintió, con esa sonrisa simple que no pedía nada a cambio. Leonardo no mencionó lo que había visto, pero ella lo sabía, y él también sabía que algo dentro de él estaba cambiando. En los días siguientes, Leonardo comenzó a actuar de forma distinta, casi imperceptiblemente. Empezó a almorzar con sus hijos en la terraza, aún sin saber qué decir. Observaba a Mariela enseñarles a apilar bloques, a pintar con los dedos, a sentir texturas. En vez de cuestionar, escuchaba. Ella no los trataba como enfermos, sino como príncipes de un mundo donde todo era posible. Poco a poco, los niños empezaron a llamarlo con más frecuencia, a querer su atención, y Leonardo, tragando el orgullo y el miedo, comenzó a acercarse. Cierta noche, al escuchar risas provenientes del cuarto de los niños, Leonardo se detuvo en la puerta y apoyó la frente en la madera. Lloró en silencio. Era la primera vez que lloraba desde el funeral de su esposa. No era tristeza, era alivio. Era como si las paredes frías de la casa comenzaran a derrumbarse. Al día siguiente, mandó cancelar todas las sesiones clínicas y sustituirlas por actividades lúdicas con Mariela. El choque entre su decisión y los protocolos médicos fue inmediato, pero por primera vez eligió no seguir la razón, sino el corazón. En poco tiempo, la transformación era visible. Los niños ganaban equilibrio, autonomía y alegría. La casa, antes un mausoleo de vidrio, se llenaba de voces, de pasos aún temblorosos, pero persistentes. Leonardo comenzó a llegar más temprano del trabajo, a sentarse en el piso para ayudar en los juegos, a cocinar con ellos los fines de semana. Y dentro de sí, aún sin admitirlo, empezó a ver a Mariela de otra forma, no como una empleada, sino como una presencia vital, un soplo de vida que no sabía que necesitaba. Algo estaba cambiando, no solo en sus hijos, sino en él también. Con el paso de las semanas, el vínculo entre Mariela y los gemelos se fortalecía a simple vista. Ya no solo caminaban con apoyo,
corrían por el jardín como si estuvieran recuperando los años perdidos. Sin embargo, con el crecimiento de la confianza y la alegría, también surgieron las primeras miradas torcidas. El equipo médico particular, formado por especialistas de renombre, comenzó a presionar a Leonardo, cuestionando la sustitución de 1907. Terapias técnicas por juegos infantiles. Su ex socia, Regina Lozano, una mujer ambiciosa y calculadora, con quien Leonardo había tenido un breve romance después de la muerte de su esposa, reapareció, insinuando que Mariela representaba un riesgo para la imagen pública de la empresa y la estabilidad de la familia. ¿Una chica del interior con métodos de patio de juegos? Eso no es tratamiento, dijo con desdén. Leonardo, aunque externamente frío, comenzó a sentirse dividido. Por un lado, veía a sus hijos florecer como nunca, reír, crear lazos. Por otro, enfrentaba la presión de un mundo que exigía pruebas, reportes y coherencia racional. Su mayor conflicto, sin embargo, era interno. A cada gesto cariñoso de Mariela, a cada cruce de miradas silenciosas durante la cena, algo en su pecho se reabría, y eso lo asustaba profundamente. Sabía lo que era perder a alguien que se ama. Sabía lo que el dolor del apego podía causar, así que, para protegerse, mantuvo una distancia educada, pero firme. Limitaba elogios, evitaba el contacto físico y terminaba conversaciones antes de que se volvieran demasiado íntimas. Mariela percibía esa barrera invisible. Aunque agradecida por estar ahí y ver el progreso de los niños, sentía una creciente tensión emocional. Sus sentimientos por Leonardo se intensificaban en silencio, no por la riqueza, sino por la vulnerabilidad que podía ver detrás de la armadura. Sin embargo, a cada gesto suyo, recibía una cortina fría como respuesta. Empezó a preguntarse si realmente era bienvenida ahí o solo otra empleada reemplazable. La duda fue creciendo, hasta que una noticia desde su pueblo llegó como un golpe. Su hermano menor, de apenas 12 años, estaba con neumonía grave en Oaxaca y no había quien lo cuidara. El mundo de Mariela se tambaleó. Ante esto pensó en irse. Creía que ya no tenía sentido permanecer donde no era valorada, donde se sentía en riesgo emocional y profesional. Pero esa noche, cuando les comunicó a los gemelos que quizá tendría que viajar, los niños lloraron como si fueran a perderla para siempre. «Eres nuestra mamá mágica», susurró uno de ellos, aferrado a su cuello. El corazón de Mariela se partió. Nunca nadie la había llamado madre. Nunca alguien la había mirado con tanto amor. En ese instante, se dio cuenta de que, más que una cuidadora, se había convertido en el puente entre el pasado traumático y la posibilidad de un futuro sanado. Sin embargo, no todos veían eso como un milagro. Regina, al notar el distanciamiento emocional de Leonardo y su acercamiento con Mariela, intentó destruir a la joven de forma velada. Dijo a la prensa, en off, que los hijos de Leonardo estaban siendo expuestos a prácticas no autorizadas y que la niñera podría estar manipulando emocionalmente al magnate. Pequeños rumores empezaron a circular en revistas sensacionalistas. Leonardo tuvo que actuar, pero más que proteger su imagen, tendría que decidir, seguir el miedo o el corazón. La crisis provocada por los rumores en los medios y la insistencia de Regina funcionó como un catalizador para Leonardo. Por primera vez en años, se sentó frente a un espejo, sin traje, sin la postura impenetrable, y se miró de verdad. Vio a un hombre exhausto de huir de sí mismo, rodeado de victorias vacías y relaciones de fachada. Se dio cuenta de que, por miedo a perder, nunca se había permitido realmente conectar. Esa madrugada, frente al reflejo, tomó una decisión. No permitiría más que el miedo decidiera por él. Al día siguiente, convocó una reunión con su equipo de relaciones públicas y exigió que las mentiras sobre Mariela fueran desmentidas de inmediato. Ya no se trataba de reputación empresarial, sino de dignidad y gratitud. Leonardo también tomó una actitud inesperada. Invitó a Mariela a un almuerzo privado en el jardín de la mansión. El ambiente, antes formal, fue transformado por él mismo. Mantel colorido, flores naturales y la comida preferida de los gemelos. Mariela llegó desconfiada, pero fue
recibida con una sonrisa genuina y una disculpa. Por primera vez, Leonardo se quitó la armadura y habló de lo que nunca se había atrevido: la muerte de su esposa, el miedo a amar, la desesperación silenciosa al ver a sus hijos aprisionados por el trauma. Mariela escuchó en silencio, con los ojos llenos de lágrimas, y respondió solo con un gesto, tomando su mano por unos segundos, y, en ese instante, Leonardo sintió lo que hacía mucho tiempo no sentía: paz. Pero los desafíos aún no habían terminado. Mariela, dividida entre el amor creciente por esa nueva familia y la necesidad urgente de cuidar a su hermano enfermo en Oaxaca, decidió partir por algunos días. Leonardo, a diferencia de lo que siempre había hecho, no intentó detenerla. En cambio, proporcionó transporte privado, asistencia médica local y se aseguró de que nada le faltara a su hermano. Mariela lloró ante ese gesto. Nunca nadie había hecho tanto por ella sin pedir nada a cambio. Al embarcar, dejó para los niños una nota colorida que decía: «El castillo sigue aquí, espérenme». Y ellos prometieron esperar. Durante su ausencia, Leonardo comenzó a ocupar el espacio de forma activa. Ayudaba en los ejercicios, contaba historias, permitía que sus hijos lo vieran como padre, y no como el jefe de la casa. Un día, al ver a uno de los gemelos caer y levantarse solo, lloró de nuevo, no de tristeza, sino de orgullo. Mariela había dejado un legado emocional, y él por primera vez entendió: lo que sus hijos necesitaban no era protección contra el sufrimiento, sino permiso para vivir, equivocarse y volver a empezar, así como él. Cuando Mariela regresó, la casa ya no era la misma. Los niños corrieron hasta la puerta, la abrazaron con fuerza, y Leonardo, con los ojos vidriosos, la recibió con un beso en la frente, un gesto tímido pero cargado de significado. A partir de ahí, ya no había vuelta atrás. No era solo una historia de curación de los hijos, sino de reconstrucción de toda una familia. Y Leonardo sabía que esa joven, con el corazón gigante y los pies firmes en la tierra, se había convertido en su oportunidad de redención. Era hora de actuar con el corazón, sin reservas. Todo parecía encaminarse hacia una nueva etapa, pero el destino aún guardaba un último giro, de esos que exponen las heridas más profundas para, finalmente, sanarlas. Días antes de una importante cena de gala benéfica, donde Leonardo sería homenajeado por su contribución a la tecnología médica, llegó una carta anónima a la portería de la mansión. En ella había copias de documentos antiguos, reportes hospitalarios de la noche del parto, registros confidenciales y una anotación escrita a mano, probablemente de la esposa fallecida. Leonardo, al leerla, palideció. Había algo ahí que él nunca había sabido y que lo cambiaba todo. Los documentos revelaban que, durante el parto, hubo una divergencia médica crítica. La esposa, aún en trabajo de parto de alto riesgo, había implorado que salvaran a los bebés en caso de complicaciones. Sin embargo, la decisión final de no arriesgar una cesárea urgente fue firmada por Leonardo, quien, en ese momento, optó por seguir las recomendaciones del equipo para preservar la salud de la madre. La elección, aunque justificada por los médicos, costó la vida de ella, y él nunca supo que su decisión había sido cuestionada por ella antes de entrar al quirófano. El dolor que cargaba en silencio era, en realidad, un duelo envuelto en una culpa no reconocida. Perturbado, Leonardo se alejó de todos por días. Sintió que había traicionado a la mujer que amaba sin saberlo, y que tal vez su frialdad con los hijos no era solo miedo, sino un castigo inconsciente por algo que nunca había enfrentado. Cuando compartió todo con Mariela, ella no lo juzgó. Se sentó a su lado en silencio, tomándole la mano hasta que pudo volver a respirar. Solo dijo: «Perdonarte es el primer paso para amar de verdad». Esas palabras resonaron más fuerte que cualquier consejo que hubiera escuchado en 1900. Toda su vida. Fue en ese momento que Leonardo entendió que Mariela no solo curaba a sus hijos con amor, sino también a él. Por primera vez, se liberaba de la imagen del hombre invencible para ser simplemente humano. Decidió entonces que el homenaje en la cena de gala no sería solo sobre tecnología o filantropía, sino sobre la vida real, la verdadera transformación.
Si esta historia ya ha tocado tu corazón hasta aquí, deja un like y suscríbete ahora. Comenta aquí abajo. ¿Alguna vez tuviste que perdonarte a ti mismo para poder seguir adelante? Ahora, prepara el corazón porque el clímax está llegando. En la víspera del evento, Leonardo mandó preparar un escenario con accesibilidad, algo inédito en ese tipo de gala. También pidió un lugar especial en primera fila para Mariela, que dudaba en asistir, pero aceptó por insistencia de los gemelos. A su lado se sentaron otras cuidadoras, mujeres sencillas como ella, que representaban la fuerza invisible que muchas veces sostiene familias enteras. Leonardo lo sabía. El mayor homenaje que podía hacer era dar voz a quienes curan con amor, no con fama. Y lo que ocurriría ahí, esa noche, cambiaría para siempre la forma en que el país vería lo que es, en realidad, una verdadera revolución. La noche de la cena de gala llegó con pompa y brillo. El salón del Hotel Presidente Intercontinental, uno de los más lujosos de la Ciudad de México, estaba lleno. Líderes empresariales, políticos, médicos de renombre y periodistas se apretaban en mesas de manteles blancos y cubiertos de plata. Un enorme panel de LED exhibía el rostro de Leonardo Carranza, con la frase «Innovación que salva vidas». Cuando fue llamado al escenario, bajo aplausos ensordecedores, vestía un traje azul marino, pero lo que más llamaba la atención era su expresión. Ya no estaba ahí el ejecutivo calculador de antes, sino un hombre en paz con su verdad. Tomando el micrófono, Leonardo respiró hondo y comenzó con voz firme, pero cargada de emoción. Agradeció los reconocimientos y el prestigio, pero rápidamente desvió el foco. Hoy no estoy aquí para hablar de tecnología, estoy aquí para hablar de algo que ninguna máquina puede producir, el amor. El público guardó silencio. Algunos fruncieron el ceño, sorprendidos. Leonardo entonces llamó al escenario a dos invitados inesperados, sus hijos. Los gemelos, con trajes diminutos y los ojos brillando, caminaron. Sí, caminaron solos, hasta su padre, bajo una ovación instantánea. La gente se puso de pie. La emoción inundó la sala. Muchos lloraban. Leonardo, con un hijo a cada lado, continuó. Durante 6 años, intenté curar a mis hijos con todo lo que el dinero puede comprar, pero ellos solo empezaron a caminar cuando alguien tocó su corazón. Miró hacia el público y extendió la mano. «Mariela, por favor, ven aquí». Ella dudó, sorprendida, con los ojos muy abiertos y las manos temblorosas. Pero los gemelos la llamaron, y venciendo su timidez, subió al escenario. Al llegar, Leonardo se volvió hacia ella y delante de todos dijo: «Tú salvaste a mis hijos, ahora salva también mi corazón». Las cámaras registraron el momento en que Leonardo se arrodilló ante ella, no con un anillo, sino con una pequeña caja. Dentro había la llave de un nuevo hogar, la sede de la futura fundación, que nombró el Castillo de Mariela, en honor al puente mágico que ella había creado con los niños. «Quiero que esto sea nuestro trabajo, nuestro proyecto, nuestra vida». El salón estalló en 1900. Aplausos. Mariela, entre lágrimas, aceptó, pero más que eso, abrazó a los gemelos con tanta fuerza que ni el pasado ni los traumas podrían ya separarlos. Esa noche no fue solo el clímax de un evento, fue el renacimiento de una familia ante los ojos de todo el país. En ese escenario, 3 vidas antes rotas se unían no por contratos ni por genética, sino por decisiones. Decisiones tomadas con el corazón. El empresario, los hijos y la joven niñera que vino de la nada mostraron a México y al mundo que el verdadero milagro no era solo físico, sino emocional, y en ese instante no había tecnología en el mundo que explicara lo que todos allí presenciaron. Era puro amor, y era real. En los meses siguientes a la cena, la vida de Leonardo, Mariela y los gemelos se transformó de forma definitiva. La mansión de Polanco, antes conocida por sus altos muros y el silencio opresivo, ahora se había convertido en un hogar. Las ventanas abiertas dejaban entrar no solo el aire de verano, sino también los gritos alegres de los niños corriendo por los pasillos. Mariela se había mudado oficialmente, no como empleada, sino como compañera y madre afectiva. Los gemelos la llamaban mamá con naturalidad, y Leonardo
antes frío e intocable, ahora preparaba el desayuno los domingos, sonriendo con harina en el rostro y el corazón ligero. La Fundación El Castillo de Mariela fue inaugurada con apoyo de instituciones de salud, universidades y comunidades indígenas. La propuesta era innovadora: unir rehabilitación física con vínculos afectivos reales, utilizando pedagogía emocional y juego como herramienta de sanación. Mariela dirigía los proyectos con pasión, creando puentes entre el saber académico y el saber de la vida. Leonardo financiaba todo, pero se mantenía a su lado, aprendiendo, participando y, sobre todo, humanizándose. Las familias atendidas encontraban allí no solo atención, sino acogida. Niños antes aislados volvían a sonreír. Madres encontraban fuerza. Padres volvían a creer. Regina Lozano, al ver que sus intentos de sabotaje habían fracasado, intentó recurrir a la prensa, pero fue ignorada. La sociedad ya había elegido de qué lado quería estar. Médicos antes escépticos empezaron a estudiar los métodos afectivos de la Fundación. Reportajes internacionales mostraron cómo en México una joven huérfana y un magnate enlutado habían creado un nuevo paradigma de cuidado y esperanza. Y, en medio de todo eso, Leonardo finalmente comprendió que su mayor invención no estaba en los laboratorios de Tecnova, sino en esa mesa de comedor donde ahora se sentaba todos los días, con su nueva familia, escuchando risas, compartiendo historias y recibiendo algo que jamás había comprado: amor verdadero. 3 años después, la Fundación El Castillo de Mariela ya contaba con sedes en Guadalajara, Oaxaca y Monterrey. Mariela, ahora graduada en Pedagogía y reconocida como referente nacional en educación inclusiva, lideraba los programas junto a otras jóvenes como ella, mujeres que un día estuvieron invisibles a los ojos del sistema. Leonardo, más discreto, continuaba al frente de las operaciones financieras, pero siempre presente en los pasillos, ahora vestido con camisas sencillas y una sonrisa en el rostro. Los gemelos, corriendo por los jardines de la sede principal, guiaban a un nuevo niño recién llegado en silla de ruedas. Al acercarse, repitieron las palabras que un día escucharon de ella: «Aquí, tú también puedes ser un héroe». Y en ese gesto, la historia volvía a empezar, como un ciclo de amor que nunca se rompe.